¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino. En el polvoriento pueblo de San Miguel del Valle, alrededor de 1878, la vida de Paloma Herrera se había convertido en un susurro constante de vergüenza. A sus 28 años, llevaba la marca de ser la esposa estéril de don Fernando Castillo, un comerciante cuya prosperidad solo magnificaba la supuesta falta de ella. Cada día, el peso de las expectativas no cumplidas se sentía más pesado que el sol del desierto, aplastando su espíritu y reduciéndola a una sombra de la mujer que alguna vez fue. Su existencia era un recordatorio público de lo que no podía ofrecer, una herida abierta que el pueblo entero se sentía con derecho a hurgar. Los 5 años de matrimonio habían erosionado la paciencia de Fernando, transformándola en un desprecio afilado y cruel. Sus palabras se habían convertido en armas que lanzaba con precisión devastadora. Una mujer que no puede dar hijos no es mujer, le espetó una tarde, la frase resonando en las paredes de su hogar y en el alma de Paloma. Esta humillación no se quedó en privado, se derramó en las calles, en el mercado, donde los murmullos la seguían como avispas, cada uno un aguijón de dolor. La comunidad, que una vez la respetó como la esposa de don Fernando, ahora la miraba con una mezcla de lástima y desdén. El veredicto final llegó de la mano de un médico de la capital, un papel que sellaba su destino con la frialdad de la tinta sobre el papel. La infertilidad era oficial, una condición médica que le daba a Fernando la justificación perfecta para deshacerse de ella. Con el documento en mano, el divorcio fue rápido y brutal. Su estatus social se evaporó de la noche a la mañana. Lo que más le dolió no fue la crueldad de su esposo, sino el rechazo de su propia familia, quienes veían su condición no como una tragedia, sino como una deshonra que manchaba su apellido. Despojada de su hogar, su marido y su familia, Paloma se encontró completamente sola. Sobrevivió gracias a una pequeña herencia de su abuela, una suma modesta que le permitió alquilar una casita de adobe en las afueras del pueblo. Era un exilio autoimpuesto, un lugar donde podía lamer sus heridas en la soledad. Irónicamente, en su desgracia, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en la partera del pueblo, usando las mismas manos que anhelaban acunar a un hijo propio para traer al mundo a los hijos de otras mujeres. Un destino cruel que la obligaba a presenciar la alegría que le era negada. Su vida se asentó en una rutina melancólica, un ciclo de servicio silencioso y soledad profunda. Las mujeres del pueblo la buscaban en la oscuridad de la noche, agradecidas por su ayuda pero rápidas en mantener la distancia durante el día. La trataban con una extraña mezcla de gratitud funcional y lástima condescendiente. Para ellos, ella era la mujer rota, la estéril, útil en los partos, pero indigna de una verdadera conexión humana. Paloma aceptaba su papel con una resignación silenciosa, su corazón endurecido por años de dolor y humillación constantes. Un día, la monotonía de su existencia se rompió con la llegada de un grupo de soldados. Traían consigo a un prisionero, un hombre cuya presencia era tan extraña como intimidante, un guerrero apache llamado Ana. El gobierno, en su infinita sabiduría, había decidido iniciar un proyecto de civilización, y Ana era su primer sujeto de prueba. El pueblo, siempre ansioso por un espectáculo, se reunió para ver al salvaje. Fue entonces cuando su exmarido, Fernando, con una crueldad calculada, sugirió que Paloma era la candidata ideal para civilizarlo. La mujer fracasada, sin marido ni hijos, no tenía nada mejor que hacer. La sugerencia fue recibida con risas y aprobación. Para el pueblo era una broma perfecta, una forma más de humillar a la mujer que ya habían marginado. Esperaban que ella se negara, que se escondiera avergonzada, pero en ese momento, algo dentro de Paloma se quebró. Una chispa de rebeldía, enterrada bajo capas de sumisión y dolor, se encendió. Mirando directamente a Fernando y a las caras burlonas de la multitud, aceptó el encargo. No lo hizo por obediencia, sino por un desafío silencioso. En ese instante, sin saberlo, dio el primer paso hacia una felicidad que nunca había imaginado posible.
El primer encuentro entre Paloma y Ana estuvo cargado de una tensión palpable. Él no era el monstruo que las historias describían. A sus 32 años, Ana poseía una dignidad silenciosa y una mirada que parecía penetrar más allá de la superficie, directamente al alma. Estaba herido, cansado, pero sus ojos no mostraban miedo, solo una profunda reserva. Paloma, acostumbrada a ser juzgada, se encontró con una mirada que no la condenaba, sino que parecía verla de verdad, con todas sus cicatrices visibles e invisibles. Era un encuentro que desafiaba todas las expectativas. En su primera conversación, ella decidió despojarse de todas sus defensas. Con una honestidad brutal, nacida de la desesperación, le confesó su historia. Le habló de su matrimonio fallido, del veredicto del médico, de ser considerada una mujer inútil y estéril a los ojos de todos. No esperaba compasión, solo quería establecer la verdad de su condición. La reacción de Ana la dejó sin palabras. En lugar de juzgarla o sentir lástima, él le ofreció una perspectiva que sacudió los cimientos de su dolor. Le habló de su propia gente y su visión del mundo. En mi tribu, dijo él con su voz grave y pausada, las curanderas dirían que tu medicina está dormida, no muerta. Esas palabras fueron como un bálsamo en una herida infectada. Por primera vez, alguien no veía su condición como un final, sino como un estado temporal, como un poder latente, la idea de que su cuerpo no estaba roto, sino simplemente dormido. Plantó una semilla de esperanza en el terreno árido de su corazón. Fue el comienzo de una conexión que trascendería las barreras de la cultura, el idioma y el prejuicio. Las semanas siguientes se convirtieron en un ritual de curación mutua. Mientras Paloma limpiaba y vendaba las heridas físicas de Ana, él comenzó a compartir con ella el profundo conocimiento de su pueblo sobre las plantas medicinales. Le enseñó a identificar hierbas que crecían en las colinas cercanas, plantas que, según él, podían fortalecer el útero y despertar las fuerzas adormecidas dentro del cuerpo de una mujer. Le hablaba de la conexión entre la tierra y el cuerpo, entre el espíritu y la carne, una filosofía completamente ajena a la medicina rígida que la había condenado. Paloma escuchaba con una fascinación que no había sentido en años. Cada lección sobre raíces y hojas era también una lección sobre la vida, sobre la resiliencia y el poder interior. A Ana no solo le estaba enseñando botánica, le estaba devolviendo la fe en su propio cuerpo. La veía como una alumna capaz, como una mujer con un potencial oculto, no como un recipiente defectuoso. Este respeto fundamental fue el cimiento sobre el que comenzó a construirse algo mucho más profundo. El cuidado se transformó en admiración, y la admiración en un afecto genuino. El respeto mutuo floreció silenciosamente en un amor profundo y sincero. Sucedió sin planearlo, en los gestos cotidianos, en la forma en que él la miraba mientras ella preparaba las infusiones, en la suavidad con la que ella tocaba su piel al cambiarle los vendajes. El primer beso fue tan natural como inevitable, como la lluvia que finalmente cae después de una sequía eterna. En ese beso, Paloma no sintió la posesión o la exigencia que había conocido con Fernando, sino una conexión de almas, un reconocimiento de su ser completo. Por primera vez en su vida, se sintió deseada no por lo que podía dar, sino por lo que era. A Ana la veía como una mujer completa, fuerte y hermosa. Él le enseñó que más allá de las hierbas y los remedios, la medicina más poderosa era el amor verdadero. Le explicó que, en la cosmovisión de su gente, cuando dos espíritus se conectaban con tanta fuerza, podían crear vida incluso donde parecía imposible. Esta idea, que habría sonado como una locura semanas antes, ahora resonaba en ella con la fuerza de una verdad ancestral. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. La transformación de Paloma no pasó desapercibida para el pueblo. La mujer que antes caminaba con los hombros caídos y la mirada perdida, ahora irradiaba una vitalidad y una confianza que desconcertaba a todos. Su risa, antes rara, ahora se escuchaba con frecuencia desde su pequeña casa. Esta nueva felicidad, en lugar de alegrar a la comunidad, generó una ola de rumores maliciosos, avivados por un Fernando resentido y celoso. No podía soportar verla florecer lejos de él, y menos aún, en compañía del salvaje que él mismo le había impuesto.
Los murmullos se convirtieron en acusaciones abiertas. La gente del pueblo, liderada por la envidia de Fernando, comenzó a decir que Paloma había sido corrompida, que se había entregado a las costumbres paganas del Apache. La veían como una traidora a su propia gente, una mujer que había perdido por completo la decencia. La casa de Paloma, antes un lugar de exilio solitario, ahora era vista como un nido de pecado y vergüenza, un punto de infección en 1905. La moralidad del pueblo. La hostilidad crecía cada día, volviéndose más densa y amenazante. La confrontación era inevitable. Una tarde, Fernando, incapaz de contener su rabia, se presentó en la puerta de Paloma. Lo acompañaban varios hombres del pueblo, sus rostros una máscara de autojustificación y desprecio. La acusó a gritos de ser una desgraciada, de haber sido hechizada por el prisionero. Le exigió que abandonara a Ana y volviera a una vida de decencia, aunque no le ofreció ningún lugar en ella. Era un acto de puro poder, un intento de reafirmar el control que había perdido sobre ella. Pero la mujer que enfrentó a Fernando ya no era la misma Paloma sumisa que él había descartado. Con una ferocidad que nunca supo que poseía, defendió a Ana y su amor. Se interpuso entre él y los hombres, sus ojos ardiendo con una fuerza recién descubierta. Declaró que Ana era un hombre con más honor, sabiduría y bondad en su corazón que todos los hombres civilizados del pueblo juntos. Sus palabras claras y firmes dejaron a Fernando y a sus secuaces momentáneamente sin respuesta. Vieron en ella no a una víctima, sino a una guerrera. Esa noche, bajo la luz de la luna, Paloma y Ana tomaron una decisión. Se dieron cuenta de que su amor no podía sobrevivir en un ambiente tan venenoso y hostil. El pueblo nunca los aceptaría. Quedarse significaba vivir bajo una amenaza constante, escondiendo una felicidad que merecía florecer a la luz del sol. La única opción era huir, dejar atrás San Miguel del Valle para siempre y buscar un futuro en el mundo de Ana, un mundo que prometía aceptación y libertad. La fuga fue arriesgada y difícil, guiados por el profundo conocimiento de Ana sobre las rutas secretas que serpenteaban a través de las montañas. Viajaron durante 3 días y 3 noches. Él le enseñó a leer las estrellas, a encontrar agua y a moverse sin dejar rastro. Para Paloma, cada paso del viaje era una liberación, una ruptura con el pasado. Estaba dejando atrás no solo un pueblo, sino una vida de humillación. Con cada kilómetro que los alejaba de San Miguel, sentía que se despojaba de las etiquetas que la habían definido: estéril, fracasada, abandonada. Finalmente, llegaron a la reserva Apache, un lugar escondido en un valle protegido por cañones rocosos. La comunidad de Ana los recibió con una cautela comprensible. Paloma era una extraña, una mujer del mundo que les había causado tanto dolor. Sin embargo, Ana era uno de los suyos, y su palabra tenía peso. Contó su historia, la historia de la mujer que había sido condenada por su propia gente y que había encontrado la curación en sus antiguas tradiciones. Pidió que la aceptaran como su compañera. La prueba final vino de la mano de Itzel, la anciana curandera de la tribu. Era una mujer sabia, cuyos ojos parecían contener la historia de generaciones. Examinó a Paloma con manos expertas y una mirada penetrante. No usó los instrumentos fríos del médico de la capital, sino su intuición y un conocimiento ancestral del cuerpo femenino. Después de un largo silencio, Itzel sonrió y confirmó la sabiduría de Ana. «Tu medicina estaba dormida», dijo, esperando el espíritu correcto para despertarla. «Tu cuerpo se está preparando para florecer». Los meses siguientes fueron un periodo de profunda adaptación y aprendizaje para Paloma. Se sumergió en las costumbres de la tribu, aprendiendo su idioma, sus canciones y su forma de ver el mundo. Ya no era la partera solitaria, ahora era parte de Minamotsento, una comunidad de mujeres que la apoyaban y le enseñaban. Descubrió una fuerza en sí misma que no sabía que tenía, una resiliencia forjada en la adversidad y pulida por el amor y la aceptación. Su vida anterior se sentía como un mal sueño lejano, y entonces sucedió el milagro. Lo que el médico de la ciudad había declarado imposible, lo que su exmarido había usado como arma para destruirla, se hizo realidad. Paloma estaba embarazada. La confirmación no vino de un médico, sino de la certeza de su propio cuerpo. Un cuerpo que ella creía roto, pero que, en realidad,
Solo había estado esperando el amor y la sanación correctos para despertar su poder más profundo. La noticia fue recibida con alegría por toda la tribu, una prueba viviente de la fuerza de sus tradiciones. El milagro no se detuvo ahí. La mujer a la que habían llamado estéril, la que había sido repudiada por su incapacidad para concebir, demostró que la naturaleza tiene una forma misteriosa de corregir las injusticias. A lo largo de los siguientes 5 años, Paloma dio a luz no a 1, sino a 4 hijos sanos y fuertes. Primero llegó Isan, un niño con los ojos sabios de su padre. Luego, los gemelos Anna y Estley, una niña y un niño que llenaron su hogar de risas dobles. Y finalmente, el pequeño Naolín, el Benjamín de la familia. Su vida era plena. Se había convertido en una matriarca respetada, una madre amorosa y la compañera inseparable de Anna. Juntos, criaron a sus hijos en un mundo donde el valor de una persona no se medía por su fertilidad o su estatus social, sino por la fuerza de su espíritu y la bondad de su corazón. La historia de Paloma se convirtió en una leyenda dentro de la tribu, un cuento sobre la fe, la resiliencia y el poder transformador del amor. 7 años después de su dramática fuga, las noticias de su asombrosa nueva vida llegaron finalmente a San Miguel del Valle. Un comerciante que viajaba por la región contó la historia de una mujer blanca que vivía entre los apaches, una matriarca, con un esposo guerrero y 4 hijos hermosos. La descripción de la mujer no dejó lugar a dudas. Era Paloma. La noticia cayó como una bomba en el pueblo, pero para nadie fue más impactante que para Fernando. La idea de que Paloma, la mujer que él había desechado como inútil, hubiera encontrado la felicidad y la maternidad con otro hombre, y además un salvaje, se convirtió en una obsesión para él. Su orgullo herido y su incapacidad para aceptar su propio error lo consumieron. En un acto de arrogancia y desesperación, organizó una pequeña expedición para viajar a la reserva. Su intención era confusa incluso para él mismo. ¿Quería reclamarla? ¿Humillarla? ¿Probar que los rumores eran falsos? Cuando Fernando y sus hombres llegaron a la reserva, encontraron una escena que desafiaba toda su comprensión del mundo. Vieron a Paloma no como una prisionera o una víctima, sino como una reina en su propio reino. Estaba rodeada de sus hijos, su rostro radiante de una paz y una fuerza que él nunca le había visto. No había rastro de la mujer rota que él recordaba. En su lugar, había una matriarca segura de sí misma, cuya felicidad era tan palpable como el sol que brillaba sobre ellos. El encuentro fue tenso. Fernando, al ver a los niños, la prueba viviente de lo que él había llamado imposible, se quedó sin palabras. La viva imagen de la felicidad de Paloma era una refutación silenciosa y devastadora de cada palabra cruel que le había dicho, de cada juicio que él y el pueblo habían emitido. Vio el amor evidente entre ella y Ana, una conexión profunda y respetuosa que él nunca había sido capaz de ofrecer. La realidad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Forzado a confrontar la verdad de su propia mezquindad, Fernando intentó balbucear algo sobre el honor y el deber, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. Paloma lo escuchó en silencio, sin ira ni resentimiento en su mirada. Cuando él terminó, ella simplemente lo miró y, en un acto final de liberación, lo perdonó. Le explicó que su felicidad era tan completa, tan abrumadora, que simplemente no había espacio en su corazón para la amargura o el rencor. Su perdón no fue un acto para él, sino para ella. Fue la última cadena que la ataba a su pasado doloroso. Le dijo que se fuera, que volviera a su mundo vacío de orgullo y prejuicios. La dignidad y la paz con la que habló fueron el golpe final para el ego de Fernando. Se dio la vuelta y se marchó. Un hombre derrotado no por la fuerza, sino por la abrumadora evidencia del amor y la resiliencia. La historia de Paloma se convirtió en una leyenda susurrada en la región. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Paloma nunca regresó a San Miguel del Valle. Su vida continuó en la reserva, viendo a sus hijos crecer fuertes y sabios, bilingües y biculturales, un puente entre dos mundos. Se convirtió en una figura respetada no solo como la esposa de Ana, sino como una curandera, por derecho propio, combinando lo que había aprendido de él con su propia intuición innata. Ayudó a traer al mundo a muchos niños apaches,
sus manos ahora guiadas por la sabiduría y la experiencia. Su historia se transmitió de generación en generación, un testimonio del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Se convirtió en la prueba viviente de que el amor verdadero no conoce barreras de raza, cultura o prejuicio. Demostró que los milagros más profundos a menudo se encuentran donde menos los esperamos, y que a veces, ser desterrado de un mundo es la única forma de encontrar el lugar al que realmente perteneces. Su legado no fueron las tierras ni la riqueza, sino una historia de esperanza. Los niños de Paloma y Ana crecieron para ser líderes y pacificadores, y San se convirtió en un sabio consejero, conocido por su juicio justo. Los gemelos, Ana y Slay, fueron diplomáticos natos, capaces de navegar tanto en el mundo de su padre como en el de su madre. Y Naolin, el más joven, se convirtió en un poderoso curandero, continuando el legado de sus padres. Juntos, la familia que nació de un amor imposible ayudó a guiar a su pueblo a través de tiempos difíciles. Mientras tanto, en San Miguel del Valle, la historia de Fernando tuvo un final muy diferente. Regresó del encuentro con Paloma como un hombre quebrado. La visión de su felicidad lo persiguió. Su negocio comenzó a fallar. Su amargura ahuyentó a amigos y socios. Murió años más tarde, un hombre rico en 1900 en posesiones pero pobre de espíritu, solo y recordado principalmente por la crueldad con la que trató a su primera esposa. El pueblo, con el tiempo, llegó a ver la verdad de la historia. La leyenda de Paloma Herrera, la mujer estéril que dio a luz a una familia y encontró un reino, se convirtió en una advertencia sobre el peligro del juicio y el poder redentor del amor. Se contaba alrededor de las fogatas en la reserva y se susurraba en los mercados de los pueblos cercanos. Era una historia que recordaba a todos que el valor de una persona no reside en las expectativas de la sociedad, sino en la capacidad de su corazón para amar, perdonar y florecer contra todo pronóstico. Años más tarde, cuando Paloma era ya una anciana de cabellos blancos, sus nietos se sentaban a sus pies y le pedían que contara su historia una vez más. Ella miraba a Ana, también anciano pero con los mismos ojos penetrantes, y sonreía. Comenzaba la historia siempre de la misma manera. Todo comenzó en un lugar polvoriento, donde me dijeron que no valía nada, pero se equivocaron, y al contarla, reafirmaba la verdad fundamental de su vida, que el verdadero hogar es donde el corazón es visto, aceptado y amado. La pequeña casa de adobe, donde una vez vivió exiliada en San Miguel del Valle, permaneció vacía durante décadas. La gente del pueblo decía que estaba embrujada, no por fantasmas, sino por el recuerdo de su injusticia. Se convirtió en un monumento silencioso a la mujer que habían despreciado y que había encontrado una felicidad mucho mayor de la que cualquiera de ellos podría conocer jamás. Un recordatorio constante de que los verdaderos salvajes a menudo no son los que viven en la naturaleza, sino los que albergan prejuicios en sus corazones. El conocimiento de Ana sobre las hierbas, transmitido a Paloma, no murió con ellos. Se convirtió en una tradición familiar, un legado de curación que pasó a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La medicina dormida de Paloma no solo había despertado para darle hijos, sino que había florecido en un jardín de sabiduría que nutriría a su pueblo durante generaciones. El regalo que Ana le dio no fue solo amor, sino un propósito que trascendió su propia vida. La historia de Paloma y Ana es un recordatorio de que las peores crisis de nuestras vidas pueden ser portales hacia nuestro verdadero destino. Su humillación pública fue el catalizador de su liberación. Su encuentro con el otro, el salvaje, fue el encuentro con su propia alma gemela. Cada paso de su viaje, aunque doloroso, fue necesario para llevarla del desprecio de San Miguel a la veneración de la tribu apache. Su vida es un mapa de cómo la rendición al amor puede ser el acto más valiente de todos. La ironía final fue que Fernando, en su intento de humillarla al máximo, fue el arquitecto involuntario de su felicidad. Al arrojarla al salvaje, sin saberlo, la arrojó a los brazos de su Salvador. Su crueldad fue la fuerza que la empujó fuera de una vida de desesperación silenciosa hacia un futuro de alegría vibrante. Es una lección poderosa sobre cómo las intenciones de los demás no definen nuestro destino. Es nuestra reacción a ellas lo que forja nuestro camino. En la cultura apache,
Se cree que algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar las distancias o las barreras. La de Paloma y Ana era una de esas conexiones. Dos personas de mundos opuestos, ambas marginadas a su manera, que se encontraron en la encrucijada del destino y se reconocieron mutuamente. Su amor no fue una simple historia romántica, sino una convergencia de espíritus que se necesitaban mutuamente para sanar y volverse completos. La transformación de Paloma fue integral. No solo sanó su cuerpo, sino también su espíritu. Aprendió a verse a sí misma, no a través de los ojos críticos de su antigua sociedad, sino a través de los ojos amorosos de Ana y de su nueva comunidad. Se deshizo de la vergüenza que la había encadenado durante tanto tiempo y abrazó su propia fuerza y valor. Descubrió que ser mujer no tenía nada que ver con la capacidad de tener hijos, sino con la capacidad de amar, nutrir y crear en todas sus formas. A medida que envejecían juntos, Paloma y Ana se convirtieron en el corazón de su comunidad. Su hogar era un refugio de paz y sabiduría, un lugar donde jóvenes y viejos acudían en busca de consejo. Su amor, que había comenzado en circunstancias tan improbables, se había convertido en un faro de estabilidad y esperanza para todos los que los rodeaban. Eran un ejemplo vivo de que el amor, cuando es verdadero, no disminuye con el tiempo, sino que se profundiza y se fortalece. Historias como esta son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. La confrontación final con Fernando no fue solo una victoria para Paloma, sino una lección para todos los que presenciaron o escucharon sobre ella. Demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder, la riqueza o el estatus social, sino en la dignidad, la integridad y la capacidad de construir una vida basada en el amor y el respeto mutuo. La riqueza de Fernando no pudo comprarle la paz y la plenitud que Paloma había encontrado en la simplicidad de la vida tribal. El legado de Paloma perdura en la memoria colectiva como la mujer que floreció dos veces. La primera vez, como la joven que esperaba cumplir con su deber social, y la segunda, y más importante, como la mujer que se encontró a sí misma en el desierto, renaciendo de las cenizas de su vida anterior. Su historia es una celebración de las segundas oportunidades y de la creencia de que nunca es demasiado tarde para que nuestra verdadera vida comience. Al final, la historia de Paloma Herrera no es solo la historia de una mujer, sino un arquetipo universal. Es la historia de cualquiera que se haya sentido alguna vez roto, indigno o marginado por la sociedad. Es un recordatorio de que nuestro valor no está determinado por las etiquetas que otros nos ponen, sino por nuestra capacidad para levantarnos, sanar y encontrar nuestro propio camino hacia la plenitud. Su vida nos enseña que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. La historia de Paloma nos enseña que la verdadera familia es la que elige el corazón y que los milagros se esperan en los lugares más inesperados. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si esta narración te ha conmovido, por favor, déjanos un like para que podamos seguir creando más contenido como este. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras futuras historias impactantes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima, y no olvides mirar los videos que aparecen ahora en tu pantalla.